Hola amigos, mi nombre es Mario Maguaya y soy estudiante de la carrera de Ingeniería Civil. Bueno, para este video vamos a ver cómo se puede hacer el prediseño de un elemento columna. Hay que tener en cuenta que existen muchos métodos, muchas formas para hacer el predimensionamiento de un elemento estructural como las columnas. Para lo cual, para este video vamos a utilizar esta fórmula, donde se debe determinar una carga última. Phi es un factor igual a 0.7. El F'C es la resistencia del esfuerzo a compresión del hormigón. El AG es el área de la sección de la columna. El AST viene a ser el acero de refuerzo longitudinal. Y el F'Y en sí constituye el esfuerzo de influencia del acero de refuerzo. Bueno, en este video vamos a ver que existen dos alternativas que se pueden obtener en sí un área de columna a nivel de prediseño. Nosotros nos vamos a basar en la segunda alternativa, donde se depende de un factor K y un factor N, además de la carga última y el esfuerzo de resistencia a la compresión del hormigón. Hay que tener en cuenta que si ustedes desean comprobar, también pueden hacer un prediseño de las columnas mediante la alternativa 1. Ya depende de su criterio o a nivel de comprobación. Bueno, hay que tener en cuenta que en la alternativa 2 nosotros tenemos que tener en cuenta los factores K y N. K y N dependen en sí de la ubicación de la columna a nivel de planta en la losa. Como podemos ver aquí en nuestro gráfico, existen columnas que se consideran como internas que se encuentran en vista en planta, que no se encuentran ni siquiera en los bordes ni en las esquinas de nuestra geometría. Estas se consideran como columnas internas. También se consideran columnas perimetrales aquellas que se encuentran en los pórticos perimetrales, a excepción de las esquinas. Y por último, hay que tener en cuenta que también se consideran columnas esquineras por su misma palabra que lo indica. Bueno, entonces dependiendo de la ubicación de nuestras columnas podemos escoger estos valores de K y N. Bueno, entonces nosotros vamos a obtener un valor de carga última considerado como PU y al realizar esta ecuación nosotros vamos a obtener el área de la sección de columna. Bueno, entonces, ¿cómo obtenemos la carga última? La carga última en sí, primero lo que hay que considerar que hay que determinar en sí las cargas que están actuando sobre nuestra columna a nivel de prediseño, para lo cual existen cargas muertas, cargas vivas, y la carga muerta se considera como el peso propio de la losa más el peso permanente o la sobrecarga, como también se puede conocer, más el peso de las vigas, más el peso de la propia columna. Entonces, el peso propio de la losa, nosotros y ya determinamos en el video del prediseño de una losa. De igual manera, el peso permanente. Las cargas de viva se va a considerar a nivel de prediseño un 25% entre la suma del peso propio de la losa y el peso permanente. Y el peso de las columnas nosotros vamos a asumir una carga de 100 kilogramos sobre centímetros cuadrados aproximadamente. La carga viva depende del uso de la estructura. Para este caso nosotros vamos a utilizar una estructura de ocupación de viviendas o departamentos, la cual en sí serían alrededor de 200 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Luego de determinar estas cargas, existen, de acuerdo a la alternativa que nosotros vamos a hacer el prediseño, también existen dos alternativas para determinar la carga total, que corresponde a las alternativas antes mencionadas.
Si se quiere hacer con la alternativa 1, hay que tener en cuenta que la carga total va a ser igual a 1.4 la carga muerta más 1.7 la carga viva. Y en sí, la carga PU va a ser igual a la carga total más un 30% de la acción sísmica multiplicado por el área cooperante de la columna y el número de pisos que tiene mi estructura. Bueno, entonces, si se quiere hacer con la alternativa número 2, hay que tener en cuenta que la carga total va a ser igual a la carga muerta más la carga viva, sin mayoración. Y de igual manera, al igual como determinamos la carga última en la alternativa 1, se aplica la misma fórmula. Por último, determinamos en sí el área de la sección de la columna mediante las alternativas que se mencionó anteriormente. Nosotros a manera de ejemplo, como les digo, vamos a hacer con la alternativa número 2. Ustedes si quieren llegar a comprobar con la alternativa 1, tranquilamente lo pueden hacer. Bueno, hay que considerar que nosotros debemos determinar el área cooperante de mi columna. Para lo cual, como había dicho, tengo una geometría en planta de mis losas simétrica, donde determino que el área de la columna para las columnas internas va a ser igual a 20.25 metros cuadrados. El área de las columnas esquineras va a ser igual a 5.0625 metros cuadrados y el área de las columnas perimetrales va a ser igual a 10.125 metros cuadrados. Bueno, entonces dicho esto, en esta hoja de Excel nosotros, de acuerdo a la alternativa 1 como antes mencionamos, se debe calcular en sí el área de la sección de la columna. Entonces nosotros vamos a determinar un F'C de 240, que normalmente se encuentra en estructuras normales. El número de pisos de nuestra estructura va a ser de 3. El área cooperante, como habíamos dicho, para columnas internas va a ser de 20.25. La alternativa en esta ecuación nos indica que se debe hacer para columnas internas para los primeros pisos y para los últimos 4 pisos. De aquí hay que determinar a criterio cuál es la sección más crítica o la mejor sección que nos puede favorecer a nivel de prediseño. Entonces, para esta opción voy a escoger la primera alternativa y automáticamente me indica los valores de N y K. Las cargas debido a peso propio de la losa y peso permanente se lo obtuvo desde el prediseño de mi losa. Si tienen mayor inquietud pueden ver en el video de predimensionamiento de una losa. Ahí se puede verificar cómo se obtienen estas cargas. Bueno, siguiendo podemos decir que la carga viva depende de la ocupación de nuestra estructura, va a ser igual a 200 kilogramos sobre metro cuadrado. El peso de las vigas, como habíamos dicho, va a ser igual al 25% entre el peso propio de la losa más el peso permanente. Las columnas vamos a asumir un valor de 100 kilogramos sobre metros cuadrados. Y aquí obtengo la carga muerta que va a ser igual al peso propio de la losa más el peso permanente más el peso de las vigas más el peso de las columnas. Por último, determino la carga total de acuerdo a la alternativa 2, que va a ser igual a la carga muerta más la carga viva. A esto le agrego el 30% de la acción sísmica, porque estamos haciendo a nivel de prediseño, y obtengo en sí, aplicando esta ecuación, el valor de carga última en kilogramos.
Entonces finalmente solo tengo que aplicar la ecuación de la alternativa número 2 y determino el valor de AG. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que el valor de AG a nivel de prediseño me da una sección de 1124.51 centímetros cuadrados. Entonces yo debo determinar qué tipo de sección de columna yo voy a implementar. Esto ya depende a criterio mucho de los que quieran hacer un análisis o diseño de estructural. Depende de la arquitectura, de la estructura, depende de la ubicación, de la geometría misma en planta de la estructura. Si quieren hacer una columna cuadrada, si quieren hacer una columna rectangular. Para este caso, a nivel de ejemplo, nosotros vamos a hacer una columna cuadrada. Entonces yo puedo decir que al implementar una sección de 35 por 35 estaría cumpliendo en sí el área de la sección calculada, debido a que el área real para una sección cuadrada de 35 centímetros tengo 1225 centímetros cuadrados. Ya, entonces vamos a hacer para la alternativa 2 que nos indica en la tabla. Para las alternativas 2, K y N va a ser igual a 1,10 y 0,25 respectivamente. Entonces aquí selecciono la alternativa número 2, el número de pisos va a ser igual a 3, el área va a ser a 20.25 y automáticamente, como el procedimiento antes mencionado, me determina que el área de la sección calculada va a ser igual a 1349.42 centímetros cuadrados. Entonces, yo determino la sección cuadrada de 1600, una sección cuadrada de 40 centímetros, donde obtengo un área de 1600 centímetros cuadrados. Entonces yo puedo comenzar a hacer un análisis estructural con columnas de 40 por 40 que se consideran como columnas internas. También hay que hacer el predimensionamiento de las columnas perimetrales. De igual manera, yo voy a seleccionar que las columnas van a ser perimetrales. En este caso, K va a ser igual a 1.25 y N va a ser igual a 0.25. El área cooperante va a ser igual a 10,125 aproximadamente. Obtengo una sección de 766.71 centímetros cuadrados, lo que me equivale a una columna de 30 centímetros, una columna cuadrada de 30 centímetros. Me da un área de 900 centímetros cuadrados. Aquí hay que tener en cuenta que la sección mínima para una columna es de 30 centímetros, que se considera adecuada como mínimo en el caso. De igual manera, para una columna esquinera, vamos a colocarle la opción de esquinera. N va a ser 0,20, K va a ser 1.5. El área cooperante es igual a 5.0625, 5.06, lo que me da un área calculada de 574.75 centímetros cuadrados. Entonces yo puedo utilizar una columna mínima de 30 por 30, que me da un área de 900 centímetros cuadrados. Entonces yo ya determiné que para mi estructura que voy a hacer a nivel de análisis y diseño, las columnas internas van a tener una sección de 40 por 40 y las columnas perimetrales y esquineras van a tener una sección de 30 por 30. Hay que tener en cuenta que estas secciones de columnas son a nivel de prediseño. No definen si no son las columnas que se van a utilizar al final o se van a diseñar.
Hay que determinar, hay que chequear estos elementos estructurales, ya sean a corte, a pandeo, como la norma ecuatoriana de la construcción nos indica. Eh, bueno, eso es todo, amigos. No te olvides de darle un like a los videos, compartirlo, suscribirte a mi canal y activar la campanita para que te lleguen más videos que estaré subiendo posteriormente. Muchas gracias.